Hola y bienvenidos a una nueva charla de soluciones que transforman el ciclo del agua. Es una serie de charlas cortas donde hablamos de tecnología, experiencias que están cambiando la forma de gestionar el agua. Esto es una iniciativa que sale y nace desde la Oficina de Transición Digital de Masa dentro del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua y con financiación europea a través de los fondos Next Generation y gestionado a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Hoy os proponemos hablar del diagnóstico automatizado del alcantarillado mediante inteligencia artificial y es que, claro, en un ciclo de charlas sobre transformación digital, pues hablar de la inteligencia artificial no podía faltar. Así que no vamos a hablar de la inteligencia artificial, que estoy seguro que muchos tenéis presentes, ChatGPT, Gemini, que son IA generativas. Vamos a hablar más de una IA discriminativa, más orientada a analizar la información, a reconocer patrones y clasificar lo que aparece en las imágenes. Y en este caso, los defectos en el interior de las tuberías de saneamiento. Y para esto nos acompañan dos personas, que son Juan Moral, responsable del departamento de distribución de Maxa, que lleva unos años ya gestionando el estado de nuestras redes. Muy buenas, Juan. Muy buenas, ¿qué tal? Y Lucas León, CEO de Ciudad, que es una empresa especializada en la inspección de redes de saneamiento mediante inteligencia artificial y que colabora en este propósito con EMASA. Muy buenas, Lucas. Buenas. Para empezar, vamos a pasar por ti, Lucas. Antes de entrar en detalle, y para situarnos, cuando hablamos de inspección de alcantarillado con inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué es lo que analiza la IA y a partir de qué información trabaja? Y para esto, a lo mejor el paso previo es explicar un poco dentro del ciclo de mantenimiento de la red qué se suele hacer, ¿no? Que básicamente pues es grabar, hay varias tecnologías, desde drones hasta cámaras montadas en robots, pero vamos, hay una cámara que tiene que pasar por el interior de estas tuberías y esto es nuestro punto de partida. O sea, una vez se ha hecho esta inspección, en vez de analizar manualmente todos los defectos que se pueden encontrar y clasificar, digamos, el estado entre 1 y 5, nosotros cogemos ese vídeo y mediante inteligencia artificial somos capaces de generar un informe de defectos que contiene todos los defectos según diversos estándares de clasificación y luego además asignarle una prioridad, digamos, entre 1 y 5. Y esto es solo mediante el vídeo. Ajá. Y Juan, comentaba él que toda la gestión del ciclo de agua, que tenemos que verlo cómo se hacía esto antes. Antes de incorporar esta herramienta, ¿cómo se analizaba toda esta información procedente de las inspecciones? ¿Y qué dificultades encontrabais para convertirlas en decisiones de mantenimiento? Bueno, pues hasta ahora el análisis de la red de saneamiento siempre se ha apoyado en un proceso muy necesario, pero también muy exigente desde el punto de vista técnico y operativo. Se realizaban las inspecciones que mencionaba Lucas mediante cámaras y se generaban vídeos, imágenes e informes, y posteriormente toda esa información debía revisarse, interpretarse y traducirse en decisiones de mantenimiento. Ese modelo nos ha permitido conocer la red y actuar sobre ella, pero tenía una limitación muy evidente. Cuando el volumen de información crece, no basta con tener muchos datos. Hay que ser capaces de ordenarlos, compararlos y convertirlos en criterios de decisión. En saneamiento, además, el contexto lo cambia todo. Dos defectos aparentemente similares pueden tener consecuencias muy distintas. No es lo mismo una fisura en un tramo secundario que en un colector principal. No es igual una entrada de raíces aislada en una zona que ha tenido obstrucciones en una que nunca la ha tenido y no tiene el mismo impacto una anomalía en un punto sin afección que en un entorno sensible desde el punto de vista hidráulico, urbano o ambiental. Por eso el reto no era únicamente ver mejor el interior de las conducciones, sino que el verdadero reto era construir una visión más global y coherente del estado de la red. Pasar, en definitiva, del vídeo al diagnóstico y del diagnóstico a la prioridad. Y de la prioridad a una actuación programada, justificada y útil para el servicio. Dicho de una forma sencilla, teníamos muchos datos. Lo que necesitamos era convertir esos datos con más rapidez y con criterios más homogéneos en inteligencia operativa para gestionar mejor la red. Lucas, Juan te acaba de escribir pues esta realidad que seguramente os la encontráis habitualmente. ¿Cómo aborda la IA estas limitaciones y qué aporta respecto a una inspección convencional?
Pues uno de los puntos principales es el que, bueno, solventar el reto que comenta Juan, ¿no? Hay muchos datos, cantidades ingentes de datos. De hecho, encontramos muchos casos que tratamos vídeos históricos, antiguos, porque se han propuesto inspeccionar la red, pero luego el personal que necesitas para procesar esa cantidad de información y traducirla en algo sobre lo que puedas decidir es difícil. Entonces, eso lo hacemos nosotros, ¿no? Nos pasan los vídeos y devolvemos esos informes sobre los que ya estás más cerca, digamos, de poder tomar una decisión. Eso por un lado. Luego, otra cosa que hemos visto, estamos activos en varias regiones, entonces hay diferentes problemas que solventamos, desde lo difícil que es entrenar a un operario de cámara hasta un cierto nivel, ¿no? Nosotros piensa que al final, en base a parte de la base del entreno y curado de datos que hacemos para entrenar la inteligencia artificial, hace que el proceso sea más objetivo, ¿no? Que está estudiado que, bueno, tiene sus limitaciones cuando estás visualizando horas y horas de vídeos, pues hay efecto también de fatiga, ¿no? Eso con inteligencia artificial no sucede. Eso sería otra de las cosas que intentamos solventar, que sea todo más consistente en aplicaciones de criterios que al final los definen estándares, de manera que también las decisiones que se toman en base a esos datos sean más sólidas. Bueno, entiendo que sí, que cuando tiras horas y horas viendo todas las grietas que ves te parecerán muy similares. Sí, sí, Eh, de sesgo también. Juan, desde vuestra experiencia, ¿dónde dirías tú que se nota más ese cambio cuando se aplica la inteligencia artificial al diagnóstico de la red? A ver, yo diría que el cambio se nota en tres planos diferentes. El primero es tiempo. Una herramienta de este tipo permite analizar volúmenes muy grandes de vídeos con una agilidad que sería muy difícil alcanzar mediante una revisión exclusivamente manual. Pero esto conviene explicarlo bien porque el objetivo no es sustituir al técnico, sino liberar capacidad técnica, ¿no? La tecnología puede hacer una primera lectura, ordenar la información y señalar los puntos relevantes, pero después sigue siendo imprescindible interpretar, validar y decidir, y ahí el criterio experto sigue siendo indiscutible. El segundo plano es la homogeneidad del diagnóstico, como ya apuntaba Lucas. Es una red extensa con tramos de edad distintas, materiales distintos, condiciones de funcionamiento muy diferentes. Necesitamos criterios que sean comparables. Si queremos priorizar actuaciones, necesitamos clasificar esos efectos, graduar su severidad y poder comparar unos tramos con otros con una lógica que sea común. Y el tercer plano, que para mí es el más importante, es la anticipación. En el saneamiento, muchas incidencias empiezan mucho antes de que sean visibles para el ciudadano. Una junta abierta, una deformación, una infiltración, una entrada de raíces o una pérdida de sección pueden permanecer ocultas durante muchísimo tiempo, hasta que finalmente se traducen en esa obstrucción, en el hundimiento o en la afección que acaba saliendo en superficie o en un problema incluso de carácter ambiental. Y ahí es donde esta tecnología aporta un salto cualitativo, porque nos ayuda a ver antes, a ordenar mejor el riesgo y a decidir con más criterio. Y para mí esa es la idea esencial. No se trata solo de diagnosticar más rápido, sino de evolucionar desde una gestión centrada en la reacción, cuando ya no tienes mucho margen de maniobra, hacia una gestión basada en la anticipación. Y en una infraestructura enterrada, que normalmente solo se hace visible cuando falla, pues anticiparse es la forma, digamos, más inteligente de prestar el servicio público. Bueno, pues yo creo que ya hemos establecido un contexto de qué estamos hablando y qué es lo que nos lleva la IA y yo creo que ahora así se va a entender mucho mejor. Así que, Luca, ahora te cedo la pantalla para que nos enseñes, bueno, todo lo que vosotros trabajáis y cómo lo habéis puesto en marcha. Muy bien, pues voy a ver cómo puedo compartir pantalla. Ah, y- sí, aquí. Vale, voy a presentar un poco para que no quede todo solo en palabras y así de una manera menos abstracta lo que hacemos, ¿vale? Al final es lo que ya comentaba, ¿no? El diagnóstico del estado, nuestro fin es diagnosticar el estado, no solo de descubrir dónde están qué defectos. Y mm,
Aquí básicamente comentar lo que ya he dicho, ¿no? El objetivo es reducir el tiempo que se dedican a mirar esta tipología de vídeos de alcantarillado, por el tiempo que consumen y porque estudios demuestran que por la falta de objetividad o los diferentes grados de conocimiento de la normativa a aplicar, pues bueno, se puede llegar a diagnosticar, o sea, hacer reparaciones demasiado pronto, demasiado tarde, que es lo que hay que evitar para ser lo más óptimo en saber dónde invertir, dónde reparar, dónde renovar, dónde no hacer nada. ¿Y lo Em, puedes poner en grande, Lucas? Y si lo vemos sí, o te viene mal por para... supuesto, sí. Vale. Pues, sí, lo hago así. No, que si Em, tienes las notas y las pierdes lo que sea, no, lo no, no, no ponemos es de otra notas, forma. es por navegar y a lo mejor Ah, vale, vale. saltarme algunas. Como tú prefieras, ¿eh? Si así o de la otra No, no, forma. está bien, está bien. Lo dejamos así en grande que creo que es más, queda mejor, queda más bonito. Em, entonces, dicho esto, el objetivo, al final, es subir los vídeos a la plataforma, que ahora explicaré un poco más cómo funciona y enseñaré la plataforma y poder generar estos mapas del estado estructural como se ve aquí, ¿no? Entonces, el input principal es el vídeo y el output son los datos con los que se pueden visualizar estos mapas en el GIS que pueda tener la empresa, por ejemplo. Y a partir de ahí, empezar a decidir, pues, dónde priorizas. Como decía Juan, no se trata de quitar al técnico o ingeniero de la operación, sino que enfoque su trabajo en los puntos clave, ¿no? Y que no enfoque su trabajo viendo el 90% de la red, que ya se ve aquí, que es una red ejemplar, pero es real, mm, que la mayor parte de la red no necesita una decisión de actuación. Entonces, enfocar los esfuerzos en ese sentido. Em, y la plataforma que ahora mostraré es sencilla de operar, ¿vale? Simplemente se suben los vídeos y algún metadato que necesitamos para identificar los tramos, las fechas de inspección y todos esos datos, digamos, de contorno. Luego la inteligencia artificial hace su trabajo, analiza los vídeos y posteriormente tienes ya el informe en diversos formatos, porque hay algunos más visuales, digamos, para consumo humano tipo PDF y otros más para, digamos, subir a otras, cargar a otras plataformas, ¿no? Tipo XML o TXT. Pero básicamente transformamos vídeos en datos estructurados para la toma de decisiones y quizá comentar un poco qué está pasando, digamos, debajo del capó, ¿no? Utilizamos básicamente, o sea, dentro del mundo que es la inteligencia artificial, nos enfocamos en lo que se llaman deep learning, que son las redes neuronales profundas y dentro de esto, sobre todo, las que tratan imagen, ¿vale? Porque hay diferentes redes, cada una según lo que utilices como input, ya sea texto o imágenes, y lo que quieras como output, ya sea una clasificación o otra imagen. Hay todo tipo de tecnologías. Nosotros nos enfocamos en esas, las que, por ejemplo, la central es la que clasifica. Es capaz de ver una imagen, procesarla mediante los modelos, las redes neuronales y clasificar dentro de los más de 600 tipos de subdefectos que hay según la normativa de defectos en alcantarillado, pues lo clasifica. Pero comentar también que hay mucho más. O sea, un informe, tal como lo pide la normativa, no solo incluye un listado de defectos. Tienes que ser capaz de clasificarlos y caracterizarlos. O sea, si es una fisura y qué tipo de fisura es, que hay diversos tipos, ¿no? Cuantificarlos. En el caso de fisura, pues qué dimensiones tiene. En caso de raíces, qué porcentaje cubren, ¿no? Hasta qué punto es un problema hidráulico, pero también ubicar las cosas a nivel circunferencial, digamos, horario, a nivel longitudinal, etc. Y para esto se utilizan, pues, a día de hoy, 7 modelos diferentes para tratar las imágenes y ser capaz de emitir un informe. Un poco lo que está pasando entre bambalinas. Y dicho esto, yo propongo ver un poco la plataforma. Sí, adelante. A ver si puedo. Tengo que parar de compartir esto, creo, y compartir la siguiente, ¿no? A ver. Sí.
esta ventana. Vale, entonces, esto es después, nuestro software se puede utilizar en cualquier navegador, en este caso estoy utilizando Chrome. Una vez entras dentro de la plataforma, esto es lo que ves, pues es un gestor de inspecciones. Aquí ves pues todos los tramos, una cuenta de ejemplo que se gestiona en esta cuenta, ¿no? Pues 118, un total de 118 inspecciones. En este caso están todas completadas, que se han inspeccionado 4,7 kilómetros y que eso son 20 horas de vídeo que ya alguien no ha tenido que visualizar. Y esto es un ejemplo pequeño, ¿no? 5 kilómetros. Cuando hablamos de la red, por ejemplo, que gestiona Maxa, son muchas las horas de vídeo resultantes de analizar esta red, ¿no? Entonces, bueno, para que se vea un poco la dimensión, la relación entre kilómetros de red y horas generadas de vídeo, y cada hora de vídeo genera, pues, a lo mejor 4 horas de trabajo, ¿no? Aquí lo que puedo mostrar, no voy a mostrar el proceso de carga de vídeos porque es administrativo y un poco tedioso, pero una vez se han cargado los vídeos, aparecerán en esta lista, serán analizados. Una vez estén analizados, se pueden visualizar. Y vamos a visualizar uno, por ejemplo, uno que está hecho con una cámara 360, ¿vale? Que es una de las tecnologías que soportamos. Básicamente puedes girar y mirar siempre en torno. Esto es un informe, esta es la versión web del informe de defectos. Y aquí se puede ver, por ejemplo, la clasificación. Voy a mostrar la leyenda entre excelente y fallo, ¿no? Esto luego detrás hay números, ¿no? Siendo 1 excelente y 5 fallo, pues el estado de este tramo en concreto, ¿vale? Metro a metro. Em, bueno, la gracia, a ver, de que una vez tienes este informe, se puede llegar a editar si el operario considera que, bueno, pues que la nota que él asignaría a este activo es otra, o cualquier otra decisión operativa, te permite visualizar esto, por ejemplo, también en 2 dimensiones. Es decir, esto que estoy mostrando ahora es coger la tubería, digamos, partirla por la parte superior y desdoblarla, ¿no? Estamos viendo la tubería en plano, siendo esto, digamos, eh, la solera, y los extremos serían pues justamente lo que queda a las 12, ¿no? Y aquí pues se pueden ver las acometidas, que tú puedes navegar también por aquí, ¿no? Y luego ves la acometida, que ahora que nos queda detrás, pero que está aquí. Bueno, y es una manera que permite, como ves, oye, yo ya sé que lo más grave está entre el metro 8 y el metro 14 estimado, pues yo ya no tengo que visualizar todo el vídeo. En este caso, sé que está en mal estado, voy a ir directo a los tramos más críticos y voy a tomar una decisión en base a esos tramos. Ya he pasado de tener que visualizar todo el vídeo a enfocarme entre el metro 8 y el metro 14 y decidí tomar ahí la decisión de qué tengo que hacer. Eso es un poco el objetivo, ¿no? Enfocar los esfuerzos en donde realmente se necesita. Y creo que lo dejaría ahí. Si Pues hay muy, alguna duda. Pues yo creo que es muy interesante, creo que queda bastante explicativo, bastante pedagógico en cómo funciona y cómo lo hace un operario. Pero, ¿y esto hace falta que esté conectado a un GIS, a un GMA o una plataforma con una solución de este tipo? ¿O puede trabajar directamente sin esto? Lo que habéis visto al final es un gestor de inspecciones que es capaz de llegar hasta este punto de clasificarte. Bueno, además hay una nota global por cada activo, ¿no? O sea, la respuesta corta es no, pero sí que puedes exprimir el máximo potencial si luego tienes la posibilidad de visualizar esto en un GIS. No es necesario, pero sí que lo recomendamos, y a día de hoy ya vemos que el GIS es una cosa como muy, muy, muy extendida. Además, se puede llegar a ligar con un GMAO, ¿no? Para gestionar los órdenes de trabajo. Te puede ayudar a decidir frecuencias de inspección, ya según el software que se utilice, frecuencias de limpieza. Bueno, nos integramos digamos, en el mundo de software que tenga la gestora implantado, pero no es necesario. Y Juan, aquí en este ciclo de charlas nos centramos mucho en las personas porque creemos que la transformación digital parte de ahí, de las personas. ¿Cómo ha vivido el equipo este cambio? ¿Ha cambiado la forma de trabajar
ha cambiado la forma de trabajar en campo o de planificar las actuaciones? Sí, sí que ha cambiado. Ha cambiado mucho, pero no en el sentido simplista que a veces se atribuye a la digitalización. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pues muchas veces puede parecer que la tecnología llega para desplazar el conocimiento de las personas. Y en nuestro caso la lectura es exactamente la contraria, ¿no? La experiencia del personal del campo sigue siendo imprescindible. Una red de saneamiento no se entiende solo desde una pantalla y se entiende también desde el conocimiento acumulado de quienes han trabajado sobre ella, han atendido averías, conocen sus puntos sensibles y saben cómo responde la ciudad ante determinados episodios. Lo que cambia es que ese conocimiento empieza a apoyarse en información más estructurada, más trazable y más fácil de comparar. La inspección deja de ser una actuación aislada, pasa a formar parte de un sistema de aprendizaje sobre la red. Cada vídeo, cada defecto detectado, pero también cada limpieza, cada incidencia y cada reparación pueden contribuir a tener una imagen más precisa del estado real de la infraestructura y eso, pues como veníamos diciendo, mejora la planificación. Permite ordenar mejor los recursos, justificar las prioridades, programar actuaciones y reducir el peso de la improvisación. En definitiva, para el equipo, además, eso tiene una consecuencia muy importante y es que su trabajo gana visibilidad y valor técnico. Lo que se hace en campo no termina en la resolución de la incidencia concreta, sino que alimenta decisiones posteriores de mantenimiento en temas de rehabilitación e inversión. Por eso creo que el mensaje tiene que ser claro. La inteligencia artificial no sustituye la experiencia operativa, la hace más útil, más objetiva y, si cabe, más decisiva. Y cuando una organización consigue unir el conocimiento de esos equipos con datos bien tratados, pues yo creo que empieza realmente a transformar su forma de gestionar, que es lo que estamos. Yo creo que esto que trabajar en estos aspectos de tecnología, estas tecnologías habilitadoras, nos exige hacer una mirada estratégica, que eso nos exige mirar el presente y mirar sin perder de vista el futuro. Así que, Lucas, ¿qué es lo próximo y hacia dónde evoluciona la IA aplicada al ciclo del agua en los próximos años? Uf, estamos viendo que está entrando en todos lados, ¿no? Enfocándolo un poco más desde el punto de vista del saneamiento. Yo creo que ahora estamos, digamos, transformando vídeos en informes de inspección y dentro de poco podemos aportar más en predecir dónde es más probable que la red tenga problemas en el futuro, ¿no? Un poco mirando hacia adelante, eh, hasta hacer una prepropuesta de propuestas de actuación, valga la redundancia, para aligerar toda la carga pues, de todos los implicados técnicos, ingenieros y gente de operarios de campo. Y luego, esa es una dimensión, pero es que luego tenemos la de que estamos ya viendo los primeros pasos, ¿no? Desde la inteligencia artificial para mejorar la navegación autónoma de los vehículos que inspeccionan la red. Siempre será semiautónoma, ¿no? No 100% autónoma. No vas a dejar ahí al final la red para inspeccionarla, primero de una limpieza previa. No puedes tener ahí robots circulando a sus anchas, campando a sus anchas, pero sí que por lo menos que, que, que el inspector, pues, bueno, al final o cubra más metros al día, o aligerar esa carga. Y lo estamos viendo en todos lados. Y yo miro más sobre todo la parte de saneamiento, ¿eh? Pero seguro que en todo el ciclo del agua y cualquier otro sector está teniendo un impacto considerable. Yo creo que esto es un proyecto que, bueno, que de lo que estamos especialmente orgullosos y donde la IA tiene suma claramente. Y es que creemos que es importante celebrar estos pequeños éxitos que hacemos en la organización, porque creemos que un proyecto que es exitoso abre la puerta un poco más al siguiente proyecto. Y ligado a esto, Juan, y ya para cerrar, después de esta experiencia, ¿cuál crees que debería ser el siguiente paso para seguir avanzando en la gestión digital de la red? Pues yo creo que Lucas lo ha mencionado y yo lo único que voy a hacer es intentar ponerlo ahora en bonito para el cierre, pero sin duda el siguiente paso debe ser la integración, efectivamente. Eh, no solo nos vale la herramienta o contar con herramientas por separado, sino que tenemos que intentar que todo el set de herramientas digitales de las que disponemos cuenten con la información, la compartan y nos permita
mejorarlo, porque al final una herramienta de diagnóstico automatizado tiene valor por sí misma, pero su verdadero potencial aparece cuando el resultado de una inspección no se queda solo en el informe o en la plataforma aislada, sino que entra directamente en el modelo ordinario de trabajo de la empresa. El diagnóstico de una conducción no debería quedarse eh, apartado del resto del sistema, sino que debe incorporarse al ecosistema de gestión de la red y al inventario que nos dicen que tenemos, al histórico de incidencia que nos dice que ha ocurrido y a la planificación que nos permite decidir hacia dónde vamos, cuándo lo hacemos y cuál es la prioridad. Yo creo que la madurez digital de una organización no se mide por el número de herramientas que incorpora ni por la cantidad de datos que acumula y se mide por la calidad de las decisiones que es capaz de tomar en base a esos datos que es capaz de obtener. Y creo que a partir de ahí el futuro pasa por aplicaciones muy prácticas, por anticipar dónde puede degradarse antes la red, decidir dónde conviene actuar preventivamente y orientar las inversiones hacia los puntos donde cada intervención genera mayor valor para el servicio. Y mirando más hacia ese horizonte, pues este tipo de información debería ayudarnos a construir modelos de riesgo más precisos, capaces de combinar el estado estructural de la red con su edad y el material de las conducciones, con los avisos históricos, con los episodios de lluvia, con la criticidad urbana y con el coste de intervención. En definitiva, no se trata de que la tecnología decida por nosotros, pero sí de que nos ayude a decidir mejor. ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Dónde nos conviene invertir? ¿Qué tenemos que vigilar? ¿Qué hay que programar o qué riesgo estamos reduciendo con cada actuación? Y para mí, ese es el futuro razonable de la digitalización de las redes, pasar de herramientas que generan información a sistemas que ayudan a priorizar las decisiones reales que debemos tomar en nuestro día a día. Porque al final digitalizamos para algo muy concreto, que es anticiparnos mejor, invertir con más criterio, reducir la incidencia y cuidar las infraestructuras esenciales que el ciudadano normalmente no ve, pero de las que depende todos los días. Y en este caso, pues si somos capaces de convertir los datos en prevención y la prevención en mejores decisiones, pues creo que estaremos avanzando en la dirección correcta. Sin duda, porque la integración de todas las herramientas que aquí estamos viendo en estos ciclos, al final lo que tiene, esa integración tiene un efecto multiplicador en el impacto, que al final se repercute en pues, que haya menos cortes de agua, que haya menos filtraciones y el fin último, que es para lo que estamos aquí, que eso repercuta en el ciudadano, que ese es nuestro objetivo final. Bueno, pues hasta aquí la charla de hoy. Gracias Juan, gracias Lucas por vuestro tiempo, por hacernos ver cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a mantener nuestras redes de saneamiento pues, en mejor estado. Así que muchas gracias a los dos por participar. Muchas gracias Muchas a gracias.